2. Mundo primitivo y ardiente. La hacienda conserva el nombre primitivo de la región, Cumboto, y se extiende desde la orilla del mar por el norte hasta el pie de la serranía por el sur. Dentro de sus antiguos términos crecieron aldeas con sus plazuelas y sus iglesias. Está cruzada por caminos y ríos. Paralela a la carretera principal de este a oeste, corre la línea del ferrocarril y todos los días el agudo silbato de la locomotora nos hace volver las cabezas y agitar los párpados. En la costa, la vegetación es áspera y retorcida como pelo de negro. Predominan en ella los cactos, el cují y otras plantas agresivas. Pero hacia el interior, penetrada y enternecida por el agua de los ríos, la tierra se vuelve oscura y los árboles crecen robustos, coronados por copas enormes. En su mayor extensión, estos predios fueron sembrados de cocoteros por algún antepasado de don Federico. Cerca de la casa de la familia fue instalada una batería de calderas para la cocción del aceite de coco. Hubo un tiempo, cuando todavía vivían sus padres, cuando la casa era alegre y él y yo éramos niños, en que oí referir al padre de don Federico una historia que quedó para siempre grabada en mi mente. Fue un domingo por la mañana y en la casa había invitados de la ciudad. Yo trepanaba cocos verdes para que los visitantes refrescaran el calor del verano con el agua dulce y blanca, y doña Beatriz tocaba al piano un trozo de música lenta, turbia como los ríos. De repente don Guillermo levantó sus enormes brazos y dejó oír su voz de trompeta. «Óiganme todos», dijo, «para que sepan cómo se poblaron estas tierras y cómo se formó esta hacienda». Don Guillermo había bebido mucha cerveza aquella mañana y estaba encarnado como un cangrejo. Antes de que existiera Puerto Cabello, la población más próxima a estos parajes era la Burburata, situada a la orilla del mar, entre la sabana de Santa Lucía y la playa que llaman Gañango. Era un pueblo laborioso, pero condenado por el destino a vivir poco tiempo. Cuando Lope de Aguirre invadió el país, sus habitantes lo abandonaron y reinó una casi completa soledad en estos contornos. Algún tiempo después se fundó la Compañía Guipuzcoana, una empresa capitalista creada en España para explotar las riquezas agrícolas de Venezuela. Fue en esa época cuando se comenzó a hablar de Puerto Cabello, porque la compañía, para proteger sus intereses, construyó allí depósitos, fuertes, murallas, una iglesia y un varadero para sus buques. De los indios de estas regiones poco sabemos. Generalmente se cree que la gente de la Burburata y los empleados de la Guipuzcoana fueron los primeros pobladores, pero esto es un error. Antes de ellos habían venido los negros. Los negros. Estas palabras tenían necesariamente que llamar mi atención. Desde chico he poseído un alma curiosa, ávida de conocimiento. Además, soy negro y las palabras de don Guillermo no podían menos que interesarme. ¿De dónde venían aquellos antepasados míos que precedieron a los blancos en la posesión de estas tierras? ¿Cómo llegaron a nuestras costas? ¿Cómo se comportaron una vez en ellas? En su exuberancia dominical, don Guillermo nos los iba a explicar también. Eran esclavos africanos escapados de los depósitos que los negreros europeos poseían en las Antillas. Seres enloquecidos por el terror que preferían desafiar las furias del mar a seguir padeciendo los maltratos de sus civilizados amos. Cuando los españoles los apresaban y sometían a interrogatorio, ellos se debatían en un torbellino de ademanes de angustia. «Cumboto, Cumboto, Cumboto». Así se explicaba todo, con botes, en frágiles navecillas y balsas fabricadas de troncos, habían cabalgado las olas durante días y noches, hasta caer rendidos en los cantiles donde las aguas saladas besan las raíces de los cujíes. Durante meses y años se había prolongado la angustia de ahuecar los troncos y mantenerlos ocultos entre las malezas. El mar era el salto más allá de la muerte, la agonía interminable y heroica que creaba una nueva forma para la historia del mundo. También ellos, los perseguidos, realizaban una conquista armados de su pavor. Eran un escupitajo lanzado por Dios sobre la cristiana empresa de los blancos.
o un escupitajo negro, fermentado, rico en gérmenes para la creación de la vida. Muchos de ellos lograban escapar hacia el interior. La tierra nueva los recibía en su regazo, los ocultaba en sus verdes entrañas, los digería como un gigantesco estómago. Desnudos, descalzos, sudorosos y desgarrados, corrían por los bosques alejándose de la costa, abriendo con sus plantas sangrantes los futuros caminos de la civilización blanca. La resistencia física de cada uno de ellos iba dando la medida para las marcas de una nueva geografía. Sus voces oscuras, broncas, coléricas o aterrorizadas, cósmicas como el viento de la noche, hacían palpitar los bosques. Su llanto regaba las raíces de la esperanza. En sus sonrisas amanecía cada mañana una promesa de amor. Así iban perforando el destino, haciendo de cada muerte una aurora. En los altos de su fuga, en breves y estremecidos paréntesis a orillas de los ríos, sembraban las simientes de las nuevas aldeas. Hacia el sur, Guayguasa, hacia el este, el Quisandal, la nueva Borburata, el distante Patanemo, hacia el poniente, Morón, Sanchón, Alpargatón, San Felipe. En mi niñez, y luego hombre ya, muchas veces sentí la tentación de echarme a andar por los bosques, seguir el hilo de los ríos y perderme en lo más oscuro de la selva para descubrir los antiguos refugios de aquellos primeros negros, guaridas oscuras donde la naturaleza palpita con el corazón de los grandes tambores. Caminos donde todavía se siente el áspero olor de los cimarrones. Cerca del mar quedaron los que desfallecieron, los que por débiles fueron aprisionados. Sus chozas de barro y palma brotaron en medio de los cujizales como tumores de la tierra irritada. De vez en cuando organizábanse cacerías humanas para reducir a los alzados, y entonces resonaban los bosques heridos por los ladridos de los mástines. La hacienda se iba formando así, prosperando como un monstruoso apéndice de la ciudadela porteña que surgía al borde de la marina. Puerto Cabello, la bahía de las aguas mansas donde los buques podían amarrarse con hebras de pelo, albergaba la dura y batalladora ambición de los blancos. Era apenas una lengua de tierra rodeada de aguas putrefactas, a cuyas orillas se asomaban los negros con el pavor en los corazones. Esa empecinada abnegación, esa perseverancia con la que los fundadores vascos desafiaron la muerte en aquella hondonada calenturienta, fue un arma definitiva en la historia de la dominación europea. Poco a poco la muerte sería vencida por la codicia. La ciudad crecería dentro de sus murallas y fortalezas, y un puentecito de tablas suspendido sobre el canal serviría al mismo tiempo para unir y para separar los dos mundos originales de la ciudad. Puente adentro, el ámbito de los amos; puente afuera, el de los siervos. Por supuesto que no todas estas noticias las adquirí del padre de don Federico. Algunas llegaron a mi conocimiento por otros caminos, al tardo correr de los años, de la misma manera como la oscura ciudad de su puentecito. Así, he averiguado, por ejemplo, que la explotación de Cumboto no data de los mismos días en que la compañía guipuzcoana comenzaba a romper la crisálida de estos mares, sino de mucho después. Las tierras de Cumboto fueron fraccionadas, cercadas, canalizadas y bautizadas con nombres diversos por los distintos colonizadores que se asentaron en ellas. La denominación primitiva vino a parar con el tiempo a poder de don Lorenzo Lamarca, el abuelo materno de don Federico. Varón fuerte y recto consideraba la gente a don Lorenzo, quien supo ganar en la comarca fama de justiciero. Uno de sus hijos, el mayor, hízose marino y pereció en un naufragio. Otro de ellos se dedicó al sacerdocio, marchó a tierras de infieles y desapareció sin dejar rastro de su persona. Su única hija, la infortunada doña Beatriz, fue la esposa de un extranjero, don Guillermo Seu, apodado el Mucio. Los más viejos de los negros, en Cumboto los hay centenarios, solían referir cómo ejercía don Lorenzo en sus dominios la justicia, sin recurrir jamás a las autoridades ordinarias de la comarca. Su voluntad era ley
y a él acudían sumisos cuando tenían alguna demanda que formular. En realidad, este poder de que disponía no lo había creado él, lo adquirió con la finca, pero lo usaba a discreción, a la manera de un antiguo señor feudal. Amonestaba y castigaba de hecho a los culpables, imponiéndoles incluso ciertas penas corporales que las leyes de la República habían proscrito por infamantes, como los azotes y el cepo. Sin embargo, los habitantes de Cumboto respetaban a don Lorenzo y le obedecían como a un buen padre. Y tenían razón, después de todo, pues era él quien los proveía de tierras y de semillas para que efectuaran sus siembras, de maderas y palmas para que construyeran sus viviendas, de agua y sal para sus comidas, de aire, en fin, para sus pulmones. Él bautizaba a sus hijos y enterraba a sus muertos, y como sabía algo de medicina, llegado el caso, les recetaba píldoras para sus cólicos y ungüento para sus llagas. Nadie se rebeló jamás contra la autoridad de aquel recio varón cuya sola presencia bastaba para desarmar a los díscolos cuando la ira y los vapores del aguardiente se subían a sus cabezas. Esto no es cosa de broma. Aficionados a la parranda, los negros y los mulatos suelen terminar sus fiestas a cuchilladas, palos y cabezazos. Son pendencieros y lenguaraces, y aun cuando olvidan pronto sus querellas, les gusta subrayarlas con sangre. En Cumboto existen consumados maestros de esgrima, garrote y machete, y los hombres, cuando no llevan sus armas, antes que los puños, prefieren usar sus cráneos, que son duros como los cocos. No obstante esto, el negro es alegre e ingenuo como los niños. Su vida ondula en un jolgorio constante, entre risas, cantos y charlas interminables. Le encanta jugar. Su atmósfera es de retozo. Imita a los animales del bosque, particularmente a los pájaros por los que siente predilección. No existe un negro que no crea a pie juntillas que los animales hablan y que algunas personas poseen el secreto de su lenguaje. Muchas veces, al andar por los campos o detenerme a mirar el trabajo de los coqueros, me he preguntado cuál de estos seres que exhiben en sus cabezas los recuerdos de sus pendencias formaría la sustancia de mi cuerpo al rescoldo de una fogata o a la orilla de un río. Cuando mis ojos se abrieron ante el mundo, me hallé en la blanca mansión de los amos, danzando en el columpio del miedo entre las risotadas de don Guillermo y el medroso silencio de la familia. La puerta que daba al patio era para mí como una frontera de dudas espirituales. ¿A cuál de los dos mundos pertenecía yo? ¿Al del alegre sol que dora los mangos y ennegrece la pulpa del coco haciéndole brotar el aceite? ¿O al de la blanca penumbra que resbala sobre los pisos brillantes y fríos? Buscando respuesta a esta pregunta, miraba a los negros y mulatos de la hacienda, hombres y mujeres parlanchines hundidos en el trabajo como en un río, y mi mente se llenaba de sombras. Ellos nada sabían. Casi todos habían nacido en Cumboto y amaban aquellos cocales como el único mundo posible, en donde tendrían que pasar la vida, engendrar los hijos y recibir a la buena muerte. El trabajo de los hombres consistía en tumbar los cocos secos trepándose a las palmeras. Con los cocos llenaban grandes y pesadas carretas que soñolientos bueyes arrastraban por los caminos. La carreta de bueyes es una queja de la tierra dormida, y el boyero tiene que perforar la piel de las bestias con su garrocha para que la copla no se le muera mientras camina. Los bueyes me inspiraron siempre una infinita ternura. Me recuerdan a esos ancianos que se acercan a las puertas de las casas de campo a pedir un poquito de agua para apagar la sed. En la hacienda, no lejos de la casa de la familia, habían unos enormes galpones donde hombres y mujeres de todas las edades se pasaban las horas del día rompiendo montañas de coco con sus cortos y afilados machetes. Despojando el fruto de su primera envoltura, el machete cae con un golpe certero sobre la corteza interior y el cuerpo compacto se abre en un lloro de aguas azucaradas. Luego, un enjambre de manos expertas desprenden la blanca pulpa con unos pequeños cuchillos que llaman rabones. De esta manera, el galpón y sus alrededores
se van llenando con grandes pirámides albas que el sol ennegrecerá y enranciará antes de que las pailas entren a completar su labor. Los galpones de Cumboto eran como inmensas colmenas donde las negras abejas cumplían, a lo largo de las generaciones, su gozosa faena. Yo solía acercarme allí con frecuencia y miraba el alucinante vaivén de las manos y de los machetes y el bosque de pies descalzos lavados por la dulce cascada que caía sobre ellos. Un calofrío corría por mis vértebras cada vez que uno de los machetes se batía sobre la dura cáscara de un coco, produciendo el seco crujido de la fractura. Como no hubiese podido mirarles a todos al mismo tiempo, mi atención se concentraba en alguno de ellos y seguía sus movimientos con fijeza de hipnotizado. Los cocos me parecían cabezas humanas, cabezas de negro, precisamente. La coraza fibrosa y esponjada del exterior era la cabellera que las ágiles manos arrancaban con un par de tirones. El machetazo se me antojaba un sacrificio a los dioses de la floresta. La complicidad de aquel ejército, en el que figuraban muchachas de piel brillante y dientes como lucero, terminaba con un acto de indescriptible servicia cuando los rabones desprendían de los cráneos los pedazos de seso blanco. Había, sin embargo, una sabrosa compensación para mis nervios en el mundo de los coqueros. Era el deporte de echar cocos, al que por temporadas se entregaban los negros con verdadero furor. Armado cada cual con un coco seco, desprovisto de la fibrosa cabellera, proceden a golpearlos por turnos, el uno contra el otro, hasta que uno de los dos se rompe. Esto es preciso verlo. Los echadores de coco rodean sus actos de una solemne liturgia. Realizan ciertas fórmulas cabalísticas y canturrean en voz baja misteriosas palabras, cuyo objeto parece ser el de propiciar a los espíritus de la selva. Una vez, acercándome a él, pude oír las que murmuraba un risueño negrito. Coquín coquito, coco cocón, viejo virulo de verde ropón, pónmelo bueno, pónmelo pon, dame la agüita con este pelón, coquín coquito, coco cocón. El escogimiento y la preparación de los cocos para este deporte constituye una verdadera ciencia, quizás una de las ciencias ocultas. El preparador examina la corteza minuciosamente, la mira al trasluz, observa los ojos, golpea todo el contorno con los nudillos, agita el fruto cerca de la oreja para oír el batir del agua en el interior y, no contento con esto, encomienda su empresa al santo de su devoción. Los cocos más chicos suelen ser los más compactos y resistentes. Cuando el examen le satisface, el preparador dice en tono de oráculo: «Este es un gallo». El viejo Cervelión era un negro largo y flaco como vara de macanilla, con una cabecita brillante clavada en la punta del cuerpo, que gozaba fama de ser el mejor preparador de coco de todo Cumboto. Cervelión no se limitaba a examinar los gallos, sino que además los curaba con misteriosos untos y manoseos. Era muy cariñoso conmigo. Cierta vez me tomó de la mano y me dijo muy en serio: «Voy a enseñarte a ensalmar los cocos para que seas un gran echador». Cogió uno y comenzó enseguida la primera lección. Fíjate bien, agarra el coco así, apretado entre las dos manos, por la parte de abajo. Tus dos dedos grandes deben quedar tirados, ni muy pegados ni muy separados, dejando nada más que el huequito donde el contrario va a dar su golpe. Tú procura que no te da en la vena porque te lo aplata como un bizcocho. El huequito tienes que marcarlo así, con un poquito de saliva, y rasparlo arriba con la uña del dedo. No deje por nada al mundo que el otro te venter coco porque te lo quiebra en el primer golpe. Cuando te toque darle a ti, lo agarra así, te embica con un solo envión, pulseando pero con fuerza. ¿Comprendiste? Me miró de un modo especial, mostrándome sus dientes amarillentos por el tabaco, y repitió la pregunta: ¿comprendiste? Yo me quedé mirándole sin responder. Entonces él movió su lejana cabecita brillante y dijo dubitativo: «Ay, mijito,
Me parece que voy a tener que enseñarte mucha cosa a ti. Óyeme bien, los negros tenemos que conocer mil mañas para defendernos. Aquí me tienes a mí. No sé leer, pero me escriben. Tú estás metido entre los blancos, pero eres negro por los cuatro costados y ellos no van a enseñarte nada de lo que saben. Así que tienes que comer avispas si quieres vivir como un hombre. A donde no llegué a aproximarme sino algún tiempo más tarde fue a la sala de las calderas donde hervían el aceite. Don Guillermo, el musiú, se lo pasaba allí y yo le tenía verdadero pavor. No conocía a don Lorenzo, el caballero feudal, pero creo que hubiese preferido su mirada severa a la risa aterradora de don Guillermo. Fue este gigante colorado y peludo, que por agua bebía cerveza, quien hizo instalar en la hacienda las grandes pailas para extraer el aceite. Sus órdenes iban siempre subrayadas por bruscos gestos de sus manazas bermejas, y con frecuencia, sin dejar de reír, usaba los pies para hacer andar deprisa a los peones. Desde donde arrancan mis recuerdos, de entre las nieblas de la primera infancia, veo surgir la imagen blanca y delgada de Federico, quien contaba poco más o menos mi propia edad, y la rosada y rubia de su hermana Gertrudis, algo menor que nosotros. Por supuesto que entonces no le llamaba Don, sino Federico a secas. Ninguno de los dos había heredado el humor expansivo y brutal de su padre. Eran unos niños amables, entregados a la autoridad de una institutriz europea. Tan amedrentados parecían siempre que yo llegué a sentir compasión por ellos, lo que ya es mucho decir. Su madre era una mujer alta y pálida, de cabellos castaños y ojos asombrados, de quien decíanse que no estaba en su sano juicio. Había caído sobre su conciencia un suave velo de melancolía que parecía aislarla de la realidad circundante y que le daba, a mis ojos, la apariencia de un ídolo. Su demencia era dulce y tranquila. Sin embargo, a veces veíase acometida por extraños impulsos que la hacían incurrir en inesperadas extravagancias. Solo de esta mujer recibí alguna caricia en mi niñez. Su mano azulada, flexible y aérea, solía posarse sobre mi cabeza mientras sus ojos vagaban por los caminos del pensamiento. Su blancura se difundía sobre la heredad de los Lamarca como un don de la luz.